Bien, como habíamos visto en el anterior video, ¿sí? Eh, la idea básica, ¿sí? de la regulación de la glucólisis era que la glucosa, ¿sí? al penetrar a la célula, inmediatamente iba a ser captada para el proceso de glucólisis. La glucólisis iba a generar energía en forma de ATP y coenzimas reducidas, y el producto final de la glucólisis sabemos que es el piruvato. Si no hay oxígeno, se realiza fermentación, ¿sí? Que lo que nos faltaba decir es que la fermentación era un proceso que iba a ocurrir en el citosol, ¿sí? Es decir, en el citoplasma de la célula. La fermentación era inhibida a su vez por el oxígeno y tenía una ganancia neta de energía de 2 ATP. ¿Por qué? Porque solamente era una degradación parcial, es decir, no lográbamos extraerle toda la energía posible a la glucosa. Y se acumulaba un producto final, que era etanol o ácido láctico. El etanol en la fermentación alcohólica, el ácido láctico en la fermentación láctica. ¿Sí? Hay otros tipos de fermentación, ¿de acuerdo? Después por ahí hablamos de algunos. En cuanto a la respiración aeróbica, ¿sí? Tiene que realizarse en presencia de oxígeno. Y la respiración aeróbica, dependiendo, si la célula es un procarionte, la respiración aeróbica se va a realizar en la membrana plasmática. En cambio, si la célula es un eucarionte, ¿sí? Al menos los pasos principales, ¿no? La cadena respiratoria me estoy refiriendo. En los procariontes la cadena respiratoria se va a realizar en la membrana plasmática. Y en los eucariontes, la respiración aeróbica, ¿sí? propiamente dicha, va a ocurrir en nuestras mitocondrias, ¿de acuerdo? En las mitocondrias, ¿sí? O sea que la respiración aeróbica depende si la célula es procarionte o eucarionte. Es decir, si es un procarionte, lo que se llama la cadena respiratoria, que es lo que caracteriza a la respiración aeróbica, ¿sí? Se realiza en la membrana plasmática. Y en los eucariontes, ¿sí? la respiración aeróbica, todos sus procesos propiamente dichos, se realizan en la mitocondria. En cambio, ya sea eucarionte o procarionte, la fermentación se realiza siempre en el citosol. La diferencia entre fermentación y respiración aeróbica era que la respiración aeróbica es una degradación completa de la glucosa hasta llevarla a dióxido de carbono y agua, y por lo tanto la ganancia de energía sí era muchísimo mayor que en la fermentación. Bien, eso es lo que habíamos visto más o menos en el anterior video. Entonces, lo que vamos a ver ahora, ¿sí? es un poco con mayor profundidad qué es lo que ocurre en la glucólisis. Entonces, ¿sí? para su mejor estudio, ¿sí? vamos a hacer un esquemita que va a representar la membrana plasmática. ¿Sí? Sabemos que la membrana plasmática va a tener un transportador de glucosa, ¿sí? o un sistema de cotransporte. La cuestión es que la glucosa, ¿sí? va a penetrar en la célula, va a ser transportada. La glucosa sabemos que es una molécula de 6 carbonos, ¿sí? ¿De acuerdo? Y que su forma más estable podría ser representada con la fórmula de Howard. ¿Se acuerdan de eso? Su forma cíclica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Acuérdense que había un carbono para acá arriba. El carbono 1 era el que estaba en la punta y el carbono 6 es el que queda para arriba. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces la glucosa va a penetrar en la célula. Y lo primero que va a ocurrir con la glucosa, ¿sí? es que la glucosa va a ser fosforilada. O sea que se va a transformar en una molécula de 6 carbonos, pero va a tener ahora, ¿sí? un fósforo pegado. Eso es lo que se llama la glucosa 6-fosfato. ¿De acuerdo?
¿Cómo se hace esto? Bueno, para esto necesitamos una molécula de ATP, que va a ser la fuente de energía para este proceso. Y este proceso obviamente va a ser catalizado por una enzima, que ustedes no tienen que saber el nombre, ¿sí? Pero bueno, es la exoquinasa en la mayor parte de los tejidos, recuerden que no la tienen que saber, o la glucoquinasa como enzima más importante en el hígado. Entonces lo que logramos, ¿sí?, hasta ahora, es fosforilar la glucosa, transformándola de glucosa en glucosa 6-fosfato. Esto tiene dos funciones. Por un lado, ¿sí?, recordemos que toda la mayor parte de las reacciones catalizadas por las enzimas son reversibles. Entonces va la flecha para un lado y para el otro. Entonces, por un lado, ¿sí?, lo que logramos es, al fosforilar la glucosa, impedir que pueda salir ¿por quién? Por el transportador que entró. ¿De acuerdo? O sea, una vez que entró la glucosa, inmediatamente es transformada en otra molécula. Fíjense, la glucosa pasó de ser una molécula polar pero sin carga a ser una molécula ¿qué? Polar con carga con el fósforo. Porque el fósforo, recuerden, tiene cargas negativas. Entonces, por un lado impedimos que salga la glucosa. Y el otro objetivo, ¿cuál es? Es desestabilizar la glucosa, porque nosotros tenemos que romper la glucosa. Y recordemos que la glucosa es una molécula muy estable, es decir, es difícil de romper. Bien, entonces logramos transformar nuestra molécula de glucosa, acá en el carbono 6, es donde va a estar pegado el fósforo. ¿Sí? No, recuerden que es un éster fosfato en realidad, ¿sí? No dibujo el oxígeno. Entonces, ¿sí?, esta glucosa 6-fosfato va a seguir el proceso. Resaltemos que hasta ahora lo que hicimos fue gastar energía, o sea que hemos perdido un ATP. Pero el objetivo de la glucólisis es ganar ATP. Pero para iniciar el proceso, inicialmente tenemos que gastar. ¿Sí? Como siempre digo en un ejemplo muy burdo, es como prender un fósforo para poder encender una fogata. Es decir, perdemos el fósforo, pero luego vamos a ganar mucha más energía. Entonces, vamos a gastar este ATP para empezar a desestabilizar la glucosa. ¿Cuál es el siguiente paso? La glucosa, yo les había dicho que era una molécula muy estable. Entonces, lo que vamos a hacer es a esta glucosa transformarla en un isómero más fácil de romper. Y ese isómero más fácil de romper es la fructosa. Entonces la glucosa, lo que vamos a hacer con una isomerasa, una fosfohexosa isomerasa, ¿sí?, otra enzima, ¿de acuerdo? Una isomerasa, lo que vamos a hacer sin gasto de energía es cambiar de glucosa a fructosa. Y si se acuerdan, la fructosa tenía esta pinta. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y el carbono 6 quedaba para acá arriba. ¿Sí? Al ser un anillo más chico, porque solamente va a involucrar 5 átomos, ¿sí?, es un anillo que tiene más tensión. Entonces, ¿sí?, al estar más cerrado, los átomos más juntos, va a ser más fácil de romper. Obviamente, desde el punto de vista de los átomos no ha cambiado nada. Sigue siendo una molécula de 6 carbonos, ¿sí?, solamente que de diferente forma, con un fósforo. Pero la estructura de la molécula ha cambiado radicalmente, ¿sí? Ha pasado de ser una, ¿sí?, piranosa, digamos, a ser una furanosa, ¿sí? ¿Se acuerdan? Piranosa, venía del pirano, bueno, eso es algo que ustedes no tienen que saber. Pero bueno, quiero decir que va a tener en la glucosa, en esta estructura, tiene un anillo de 5 carbonos y un oxígeno. Y acá, en cambio, son 5 átomos, ¿sí? 4 carbonos y un oxígeno. Entonces, está mucho más compacta la molécula y es más inestable. Y acá es donde viene el paso fundamental de la glucólisis, ¿sí? El paso fundamental de la glucólisis, ¿sí?, va a consistir en lo que vamos a hacer es fosforilar esta fructosa. ¿Sí?
Entonces vamos a gastar otro ATP más. Entonces vamos a gastar otro ATP que va a pasar a ser ADP, ¿sí? O sea que perdemos, ya habíamos perdido un ATP y ahora perdemos otro ATP más, para tener en cuenta que hasta ahora llevamos gastados 2 ATPs. La enzima que va a realizar este proceso, ¿sí?, es la enzima más importante de la glucólisis en cuanto a su regulación y es la fosfofructoquinasa. ¿Sí? Como quinasa en inglés se escribe con K, ¿sí?, se puede resumir como FFK, ¿no?, que es como la van a encontrar, digamos, en la mayor parte de los apuntes, ¿sí? Entonces la fosfofructoquinasa es la enzima principal, es una enzima alostérica, o sea que puede ser regulada por modificadores alostéricos, ¿sí? Y lo que vamos a lograr es transformar la fructosa 6-fosfato en fructosa, ¿sí?, 1,6-difosfato. O sea que la fructosa pasó de tener un fósforo a tener 2 fósforos. Por eso es una fosfofructo, o sea, la fosfofructosa quinasa, o sea, le va a pegar otro fósforo más. Fosfofructoquinasa. La fructosa fosforilada le vamos a agregar otro fósforo más. Fosfofructoquinasa. Entonces, tenemos la fructosa 1,6-difosfato. Y lo interesante con la fructosa 1,6-difosfato es que va a ocurrir lo siguiente, ¿sí? Tenemos carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Y cada fósforo va a estar en el carbono 1 y en el carbono 6. ¿De acuerdo? Entonces, y en cuanto a los átomos, sigue siendo una molécula de 6 carbonos, pero ahora tiene que 2 fósforos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que va a ocurrir ahora, ¿sí?, con la fructosa 1,6-difosfato, es que esta fructosa 1,6-difosfato, imagínense, ¿sí?, estos 2 fósforos están cargados negativamente y muy cerca, muy juntos, porque esta es una molécula muy pequeña. Entonces lo que va a ocurrir es que la repulsión, ¿sí?, hace que sea relativamente sencillo romper esta molécula por la mitad. Entonces lo que vamos a hacer, ¿sí?, a la fructosa 1,6-difosfato es romperla por la mitad. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y qué me va a dar cuando la rompo por la mitad? ¿Sí? Me va a dar 2 moléculas de 3 carbonos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esa es la idea básica que ustedes tienen que tener. ¿Sí? Me va a dar 2 moléculas de 3 carbonos. ¿De acuerdo? Entonces, me va a dar una molécula de 3 carbonos ¿con qué? Con un fósforo y otra molécula de 3 carbonos con un fósforo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, una de estas moléculas es el que vamos a llamar el PEGAL, que ahora lo vamos a dibujar. Recuerden que las fórmulas ustedes no tienen que saberlas. Y la otra es lo que llamamos la dihidroxiacetona. Entonces, cuando se rompe por la mitad, ¿sí?, 3 carbonos, el carbono 1, 2 y 3, ¿sí?, me va a dar el PEGAL, ¿sí? Y 4, 5 y 6, bueno, me dará, por ejemplo, la dihidroxiacetona. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a ver dentro de un momento. Pero, ¿sí?, volvamos a ver qué es lo que ocurrió, ¿sí? Teníamos la glucosa que había entrado por un transportador o por un contrasporte, inmediatamente es fosforilada, se transforma en glucosa 6-fosfato, gastamos un ATP.
La glucosa se transforma en fructosa, ¿sí? Porque la fructosa es mucho más fácil de romper que la glucosa. Esa es la idea, ¿de acuerdo? ¿Sí? La glucosa es muy difícil de romper, entonces lo que hacemos es un truco. La célula lo hace, ¿sí? Transforma la glucosa en fructosa, que es mucho menos estable. Lo que hacemos con la fructosa, con la enzima reguladora de la glucólisis, con la fosfofructoquinasa, ¿sí? La fosfofructoquinasa es la enzima entonces fundamental de la glucólisis. Ya vamos a ver por qué, ¿sí? Porque es la enzima que es como si fuera, este paso es como una llave, ¿entienden? De paso de una grifería. Yo la puedo abrir o cerrar. ¿Quién acelera, sí, este paso o quién lo frena? La fosfofructoquinasa. ¿De acuerdo? Entonces, la fosfofructoquinasa es la enzima reguladora de la glucólisis. Se encarga de fosforilar la fructosa, 6-fosfato, a fructosa 1,6-difosfato. Cuando tenemos la fructosa 1,6-difosfato, ¿sí? Como es una molécula inestable, ¿sí? Una aldolasa, ¿sí? Una enzima, puede fácilmente romper, entonces esto va a ser catalizado también por una enzima que se llama aldolasa, recuerden que no las tienen que saber, ¿sí? Y vamos a degradar, ¿sí? La fructosa en dos moléculas de ¿qué? De 3 carbonos, carbono 1, carbono 2 y carbono 3 me va a dar una molécula, y el carbono 4, carbono 5 y carbono 6 me va a dar la otra molécula de 3 carbonos. Entonces, cuando se rompe la fructosa, obtengo una molécula de pegal, ¿qué quiere decir? Glicer, aldehído, fosfato. ¿De acuerdo? Glicer, aldehído, fosfato. Pegal. Y la dihidroxiacetona, que es dihidroxiacetona, fosfato también. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, vamos a resumir esta primera parte. ¿Cómo queda resumida? La glucosa, ¿sí? Lo que hicimos, ¿sí? Sí, vamos a resumirlo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a resumir varios pasos, ¿sí? En un esquema. Entonces, la glucosa, lo que hacemos, ¿sí? En definitiva, es transformarla en una molécula que se llama pegal, ¿sí? En una molécula que se llama pegal, que es una molécula ¿de qué? De 3 carbonos con un fósforo. Y la otra molécula es la dihidroxiacetona, ¿sí? Fosfato. Acá me parece que me había faltado en este dibujito anterior, ¿sí? Poner que es dihidroxiacetona fosfato, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, volvamos. Entonces, la glucosa pasa por una serie de pasos, ¿sí? Se rompe, me da ¿qué? La glucosa se rompe, me da pegal y me da dihidroxiacetona fosfato. Entonces, tanto el pegal como la dihidroxiacetona fosfato son moléculas de 3 carbonos con un fósforo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Quiero resumir una cosa. El pegal, ¿sí? Los voy a volver a dibujar para mostrar que no sufre cambios. Pero la dihidroxiacetona fosfato es un isómero de función del pegal, o sea que tienen la misma fórmula mínima. Y la dihidroxiacetona fosfato, ¿sí? Al menos en los casos que vamos a ver nosotros, se va a transformar rápidamente en pegal. ¿De acuerdo? O sea, resumiendo, la glucosa, ¿sí? Va a hidrolizarse, ¿sí? Se va a romper y me va a terminar dando dos moléculas de pegal. La molécula de pegal, sí, recuerden, ustedes no la tienen que saber, es un gliceraldehído. O sea, va a tener un grupo aldehído, tiene un grupo ceto, y tiene el grupo ácido. ¿De acuerdo? Pero recuerden que no tienen que saber las fórmulas, ¿sí?
Entonces ese es el gliceraldehído fosfato. ¿De acuerdo? ¿Sí? Acá me equivoqué algo en la fórmula, si no, no. Ahí está. Porque todavía no está oxidado, se va a oxidar más adelante. Bueno, entonces, este es el gliceraldehído fosfato. A ver, me parece que me estoy confundiendo con el otro compuesto, con la dihidroxiacetona, sí. Porque si tuviera el grupo aceto sería dihidroxi. Entonces va a tener un hidrógeno acá y acá va a tener un grupo alcohol. Ahora sí, gliceraldehído, sí, fosfato. Bien. Y acá obviamente me va a dar otro grupo aldehído, el grupo alcohol y el grupo, sí, el alcohol unido al éster fosfato. ¿De acuerdo? Entonces me da dos moléculas de pegal. Que recuerden, no tienen que saber la fórmula. Bien, entonces volvamos a resumir esto. A ver cómo queda. A ver si logro que quede un poco más claro. Entonces, la glucosa es el sustrato de la glucólisis. Y hasta ahora, ¿qué vimos? Vimos que gastando 2 ATP, que eso fue lo que gastamos, ¿sí? Logramos transformar la glucosa en dos moléculas de pegal. La glucosa sabemos que es una molécula de 3 carbonos, y el pegal sabemos que es una molécula de 3 carbonos con fósforo. ¿De acuerdo? Y acá me quedaron obviamente 2 ADP. ¿Sí? Eso es lo que vimos hasta ahora. Regulado, obviamente la enzima principal sería la fosfofructoquinasa de esta primera etapa. ¿Sí? Entonces logramos en gran parte lo que estábamos buscando, es decir, en esta primera etapa de la glucólisis. ¿Sí? Transformar la glucosa en dos moléculas de pegal. Y hasta ahora venimos perdiendo 2 ATPs, pero logramos romper la glucosa. Muy bien. Entonces ahora va a venir la segunda etapa de la glucólisis, ¿sí? Esta segunda etapa es la que va a llevar el pegal, que todavía conserva, fíjense, yo lo único que hice hasta ahora fue romper la glucosa y gasté energía, o sea que todavía no le extraje nada de energía a la glucosa. Entonces el pegal, las dos moléculas de pegal, tienen la misma energía, inclusive un poco más, que una molécula de glucosa. Y tenemos que llevar cada molécula de pegal a una molécula de piruvato. Y el piruvato sabemos que va a ser ¿qué? El producto final, ¿sí? Es lo último que se obtiene de la glucólisis. Así como sabíamos que la glucosa era el sustrato inicial. Y yo había remarcado ¿a quién? Al pegal como ¿qué? Como el intermediario principal, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces lo que tenemos que ver ahora es cómo las dos moléculas de pegal, ¿sí? Se van a transformar en las dos moléculas de piruvato. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver en el próximo video.